a quien tuvo la idea en 1994 de homenajear al maestro José Asunción Flores, proponiendo a las autoridades del Paraguay que el día 27 de agosto, fecha de nacimiento del maestro José Asunción Flores, sea declarado como Día Nacional de la Guarania. Fue a partir de esta idea que se conformó la Asociación Cultural Paraguaya, porque era necesario crear una entidad para que pueda llegar con la propuesta al Gobierno Nacional del Paraguay. En ese entonces estaban muchas personas jóvenes y entusiastas, como lo dijera alguna vez el doctor Carlos Federico Avente, que se adhirieron a esta idea, y el hombre que propuso y que tuvo la idea fue Oscar Mendoza, cantante de la orquesta del maestro José Asunción Flores. Fue a partir de esta idea que, llegó al gobierno de Paraguay en 1994 a través de un decreto primero firmado por el entonces presidente Juan Carlos Guasmosi. Se convirtió la fecha de nacimiento de José Asunción Flores como Día Nacional de la Guarania en el Paraguay. Y en el año 2011, en coincidencia con el bicentenario de la independencia de la República del Paraguay, ese decreto tuvo fuerza de ley. Y ese es el legado que Guaraní Asociación Cultural Paraguaya deja al pueblo paraguayo, porque no solamente en el territorio paraguayo se festeja el Día Nacional de la Guarania, lo festejamos aquí en Buenos Aires y en todos los rincones del mundo donde se encuentre presente la comunidad paraguaya. Y para recordar a Oscar Mendoza, con un arreglo especial que hiciera Guillermo Cardoso Ocampo para esta ocasión, vamos a escuchar a continuación Mi Ciudad Lejana. Antes, nuevamente quiero saludar a los hijos, al doctor Oscar Mendoza y a la señora Diana Mendoza, que nos acompañan esta noche. Muchas gracias una vez más por compartir este momento con nosotros. Y este es un homenaje a su padre y a ustedes y a toda la comunidad paraguaya y a todos quienes han acompañado en esta idea a Oscar Mendoza. Mi barrio
Quiero saludar una vez más a la familia Avente, María Estela, María Eva, Carlitos,